desarrollar todo lo que son problemas en relación al consumo, primeramente el comportamiento frente al consumo de sustancias psicoactivas como son, empezando por la nicotina, la marihuana y la cocaína. Hoy en día, digamos, a nivel mundial, esto se ha diseminado, digamos, por decir así, ¿no? Hoy en día se están consumiendo sustancias psicoactivas de manera generalizada, y lo más grave de todo es que cada vez en edades más tempranas, o sea, jóvenes, muchachos de 12, 13 años ya, algunos están inclusive consumiendo cocaína. Entonces realmente es un problema de salud pública este problema de las drogas. Se habla de grupos de alto riesgo, ¿no? Grupos de alto riesgo como son los jóvenes o inclusive niños, ¿no? Niños que se hablan. Ustedes se acuerdan cuando hemos hablado con sus profesores del tema de los trastornos de personalidad. Hay lo que se llama las personalidades disociales, ¿no? Psicopáticas, pero que ya se van formando desde muy jóvenes, desde muy tiernos, digamos. Entonces son niños que ya tienen conductas desviadas. Entonces desde ahí ya se puede ver que hay niños que están en riesgo, digamos, ¿no? Después otro gran grupo de personas que están mayor en riesgo son personas solteras. Pues mencionan también los trabajadores de bares nocturnos, emigrantes y todo lo que son los jóvenes, no tanto así que no asisten a la universidad y a la escuela, no diría eso, sino más bien los grupos, estos círculos de amigos que lo llevan a que de alguna manera se conduzcan por el mundo de las drogas, por decir así, y eviten ir a sus clases. Entonces hay también todo ese grupo de personas. Sin embargo, ustedes como futuros médicos saben de que existe lo que es el perfil de personalidad. O sea, cualquiera no está proclive a las drogas. A las drogas tiene que ser una persona que tiene predisposición. Entonces ahí está la personalidad también, además de los factores genéticos, biológicos, ¿no? Entonces hay una serie de factores que contribuyen para que haya este tipo de situaciones en los seres humanos. Es la sexta causa de enfermedad en adultos. ¿Y a qué se llama dependencia polisustancia? Ese es un concepto que ustedes deben de conocer, que es importante que lo conozcan. Es cuando al menos hay consumo de 3 tipos de sustancias psicoactivas durante por lo menos 6 meses. No incluye nicotina ni cafeína. Gracias. ¿Por qué le digo esto de la polisustancia? Porque una persona muchas veces que está en consumo de cocaína, como le estimula tanto y lo pone inclusive muy ansioso, hasta paranoide, puede llegar a consumir tranquilizantes, sedantes, como son los benzodiazepínicos, otras veces puede consumir alcohol, ¿no? Entonces hay una serie de implicancias durante el consumo de sustancias en algunas personas. Llegan a estar polidependientes. Bueno, esto es interesante que ustedes conozcan pues el circuito de la recompensa, ¿no? En el cerebro ya está descrito, ya se conocen las zonas donde existen este tipo de problemas, ¿no? Y se habla justamente de esta zona del mesocórtex, ¿no? Donde está el sistema dopaminérgico, que de alguna manera tiene que ver con el sistema mesolímbico. Este sistema mesolímbico tiene dos áreas muy importantes. Una es el área tegmental ventral y otra el núcleo accumbens. Y este núcleo accumbens se piensa que este sistema dopaminérgico es el responsable
de la mayoría de las adicciones en el ser humano, ¿no? ¿Y es el único neurotransmisor implicado? No. Hay otros sistemas de neurotransmisores que están implicados, además de la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y otros más, ¿no? Entonces, sin embargo, la dopamina tiene que ver con el circuito de la recompensa, como ustedes saben, y tiene que ver con el placer, ¿no? Entonces, no necesariamente en el ser humano con drogas, sino también cuando nosotros comemos, cuando nosotros tenemos un momento de sobriedad o de placer, ¿no? El sistema de la dopamina se activa. Entonces es interesante conocer esto. Entonces, la neurobiología de la adicción tiene que ver, como les dije, los sistemas endógenos de recompensa, ¿no? Que están en esa zona que les he manifestado en el mesencéfalo y que de alguna manera tienen que ver con el sistema dopaminérgico. Acá lo menciono en esta diapositiva como integrado particularmente por las vías dopaminérgicas del sistema mesolímbico, el área tegmental ventral del mesencéfalo y sus cuerpos neuronales, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. O sea, hay todo un circuito, ¿no? Desde el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la zona prefrontal, ¿no? El área prefrontal. Entonces, ese circuito, digamos, ese sistema es el implicado en el tema de la adicción a sustancias. Después tenemos las drogas más adictivas actúan interrumpiendo los circuitos de dopamina del sistema nervioso, ¿no? Y ahí tienen ustedes lo que les acabo de manifestar. Entonces tenemos estas situaciones, por ejemplo, con la nicotina, ¿no? ¿Cómo es, no? En el caso de la nicotina, ¿cómo se activa la liberación de la dopamina, ¿no? Y no solamente actúa a nivel de dopamina, sino, fíjense ustedes, a nivel de la MAO. Entonces la monoaminoxidasa, se piensa que de alguna manera la nicotina tiene una acción a nivel de la MAO. Por eso es que tiene una acción al principio antidepresiva, el sujeto fuma nicotina o tabaco y piensa que está muy alerta, muy despierto, inclusive la memoria, según los que consumen, se hace más ágil, etc., ¿no? Entonces de alguna manera tiene esa implicancia. Sin embargo, sabemos como médicos que la nicotina pues tiene acciones muy tóxicas en el organismo del ser humano, ¿no? Inclusive se sabe que puede producir cáncer, ¿no? No solamente a nivel del área de la zona oral, de la laringe, faringe, otras veces inclusive hay otras áreas de la economía que pueden comprometer y determinar el cáncer, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante. Y con respecto a la cocaína, también a nivel de los receptores, entonces bloquea la recaptación de la dopamina y de ahí se libera, por eso es que se da ese circuito en cuanto a la cocaína, ¿no? Entonces lo que nos interesa son la nicotina y la cocaína, que está ahí escrito en esta diapositiva. Así como existen estos factores, ahora, antes de decirles eso, lo que quería mencionarles es que estas enfermedades tienen una, ¿cómo se entiende? Se entiende que tienen un correlato biológico, un correlato psicológico y social, que justamente lo vamos a ver acá. Entonces, si la etiopatogenia de las adicciones tiene esta implicancia para evaluar la predisposición genética, o sea, biológica de un sujeto, el perfil de personalidad, porque cualquier personalidad no está más proclive al consumo, y los factores sociales, entonces podemos determinar que se trata pues de una enfermedad médica, ¿no? Sí. Ya, entonces, esto quería enseñarles esta diapositiva, que es importante que ustedes la capten, por favor.
Entonces acá tenemos factores de protección y factores de riesgo. Eso lo vamos a ver mucho en situaciones sociales, se van a dar cuenta ustedes. Miren, por ejemplo, los factores de riesgo en ambientales hay lugares donde hay más disponibilidad de drogas. Entonces, de alguna manera, el joven está más proclive cuando el círculo pues, lo promueve, ¿no? Otro que mencionan los investigadores es la pobreza. Las personas que están en esa condición son más proclives también. El cambio social también. ¿Qué será? A ver, como psicólogos, que también nosotros serán factores de la autoestima en el sujeto, qué cosas podrán estar, pero es un yo débil. Estamos hablando de un yo débil que no está pues preparado para las situaciones de las contingencias sociales, ¿no? La presión social y todas esas cosas que existen, ¿no? Después la cultura de los compañeros, ocupación, como hemos visto hace un momento en la otra diapositiva, qué personas son más proclives a estar pues en consumo, ¿no? De repente la ocupación tenga que ver. Fíjense, sin ir tan lejos en los médicos, dice, los anestesiólogos mencionan los libros, ¿no? De que están más proclives a hacer dependencia a alguna sustancia, ¿no? Y están más cerca pues a los anestésicos, una serie de sustancias, ¿no? Entonces hay factores que de alguna manera tienen que ver con la ocupación del sujeto. Después tenemos normas y actitudes culturales y las políticas sobre drogas y alcohol. Esos son los factores de riesgo ambiental. En cuanto a individuales, también factores de riesgo, fíjense ustedes, está la predisposición genética, ¿no? Entonces podríamos decir, un padre que ha sido alcohólico o un padre que ha tenido drogadicción, el hijo está más propenso a que también lo sea, ¿no? Otro factor, los malos tratos en la infancia, ¿no? Los malos tratos. Entonces estamos hablando ya de personalidad, ¿no? Eso también de alguna manera puede favorecer trastornos de la personalidad. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de trastorno? De repente carencia de una imagen paterna o, por el contrario, maltratos en la infancia o inclusive violaciones que hacen, ya ustedes más o menos están pensando en una personalidad border, por ejemplo, borderline personal, ¿no es cierto? Que son también proclives al consumo de sustancias o al alcohol, ¿no? Entonces esas personas también están en esa condición. Ruptura familiar y problemas de dependencia igualmente, bajo rendimiento escolar, privación social, depresión y comportamiento suicida. Entonces todo ello tiene que ver con los factores de riesgo. ¿Cómo protegemos al individuo? Justamente es todo lo contrario, fíjense, en los ambientales. La situación económica favorece. Control de la situación, o sea, son personas que de alguna manera, mediante algunos esquemas mentales o mediante recursos internos pueden hacer frente a las situaciones difíciles, ¿no? Puede ser de estrés o de presión social. Apoyo social, integración social, acontecimientos vitales positivos. Todo ello, o sea, estamos hablando ya de familia, ¿no? De repente una familia bien constituida, donde tienen el apoyo de los jóvenes o los niños, eso le da más, digamos, consistencia a su personalidad. Individuales, fíjense, en individuales, ¿qué factores protectores podrían estar implicados? Buena capacidad de afrontar los problemas. Entonces ahí tiene que ver con el estado mental, ¿no es cierto? El estado cognitivo de la persona. O también desde el punto de vista anímico, ¿no? Son personas que tienen esa capacidad ganadora, esa actitud, como se dice, ganadora. Autoeficacia, percepción del riesgo. Eso es importante. A mí me parece que la percepción del riesgo es algo muy importante en un ser humano, porque si no, nos va a patear el burro cuántas veces, ¿no? Si nosotros nos percatamos de que esto no conviene, pues no conviene. ¿Para qué vamos a ir por lo que está el riesgo? Entonces, evitar esa situación de riesgo, ¿no? El optimismo, las conductas relacionadas con la salud, la capacidad de resistencia a la presión social y el comportamiento general hacia la salud. Pues todo ello
como factores de protección. ¿Tiene alguno de ustedes alguna pregunta o algún aporte al respecto que piensan que sea importante en esto de los factores protectores y de riesgo? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, como les dije al inicio, son factores genéticos, que es lo biológico, lo psicológico, que tiene que ver con la personalidad, toda la estructura mental, los recursos internos para hacer frente a las situaciones de presión o de estrés, y los factores sociales que tienen que de alguna manera manejarse, tanto el sujeto antes de estar en consumo o el tratamiento que de alguna manera ayuda a que no hayan estos factores de riesgo, ¿no? Sí. Bueno, vi un caso de un paciente que era un drogadicto, pero no tenía ningún problema tanto económico como social, en realidad tenía una buena educación y a pesar de que cambiaron el factor ambiental, el estado, el hábito, él no podía, o sea, seguía la dependencia de la droga, o sea, le hicieron exámenes psiquiátricos y no salió ninguna dependencia, pero él seguía y seguía y seguía. ¿Hay algo extra que podría haber o solamente es un apego? No. Yo pienso que cuando ya se da el fenómeno adictivo, ya la persona prácticamente la característica es la recaída y la recurrencia, ¿no? Entonces ahí en ese caso los factores biológicos serían los que tienen más, digamos, proporcionalidad. Si hablamos de proporciones, el factor biológico genético sería el más implicado, ¿no? Es como hablan, digamos, cuando uno juega la ruleta rusa, ¿no? Uno no sabe en qué momento se dispara el gatillaje, ¿no? Entonces, es algo así. En cada ser humano hay factores. Puede ser el factor genético, biológico alto, el otro puede tener una personalidad muy débil, o el otro está más vulnerable a las situaciones sociales de riesgo, digamos, ¿no? Lo que se llama las situaciones de que una persona puede estar ante tentaciones y no manejar las tentaciones. Entonces también allí es todo un tema, ¿no? Entonces yo pienso que ese caso sería cuestión de evaluar los factores genéticos, hereditarios, que de alguna manera están jugando un papel preponderante. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Aparte del trastorno limítrofe, de personalidad limítrofe, ¿qué otro trastorno de personalidad podría estar asociado? Sí, los factores, digamos, como dije, cuando hay carencia de una imagen paterna, ¿no? Cuando no hay un límite, no hay nadie que te haya dado el límite entre lo que te corresponde y lo que no te corresponde, o las cuestiones éticas, morales, que no te las han dado, digamos, como un código de valores que tengas tú, ¿no? Entonces, en esos casos, los rasgos disociales, que tú sabes que se diagnostican recién a los 18 años, ya puede un niño tener una conducta desviada desde ya, pero no está diagnosticado de psicopático ni disocial, sino a los 18 años recién. Pero ya te puede dar idea qué está pasando con este muchachito, por qué es que está su conducta ya desviándola, ¿no? Entonces todo ello puede darnos una idea de ese sería otro. Y otra personalidad también que puede caer en este tipo de problemas, hablaban antes los investigadores, eran las personalidades dependientes. Sin embargo, hoy en día se sabe que cualquier tipo de personalidad está proclive a caer en el vicio de las drogas, no necesariamente los dependientes. Entonces, eso ya está aclarado hoy en día. Sí. Entonces, seguimos. Ahora, en cuanto a criterios en general de intoxicación de sustancias, ¿no? Acá lo que se tiene que ver es primeramente la presencia, como pongo ahí, de síndromes, ¿no?
Entonces acá lo que se tiene que ver es el cuadro de intoxicación que hay en el paciente, ¿no? Cambios conductuales, cambios psicológicos que se dan en el paciente, justamente cuando están implicados en un tóxico, una sustancia psicoactiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la marihuana, ¿cómo intoxica al sujeto? ¿Qué situaciones de intoxicación hay? Eso lo vamos a ver. En la nicotina, no tanto. La nicotina no produce mucha intoxicación, los sujetos la toleran bien, el sujeto que fuma no le produce intoxicación, como si con la marihuana, que pueden haber, digamos, malos vuelos, como dicen, o alteraciones conductuales con paranoia, con alteraciones de mucha ansiedad y todo eso, ¿no? Entonces, en general, hay una diversidad de cuadros clínicos en cuanto a si es consumo de marihuana, consumo de cocaína o anfetamina, que ambos son estimulantes del sistema nervioso central. Después, en cuanto a criterios diagnósticos de abstinencia, justamente como su nombre lo dice, cuando el sujeto que ha venido consumiendo una droga, una sustancia, suprime, ¿no? Durante más de 24 horas, 48 horas, va a sentir sensaciones desagradables en su cuerpo, ¿no? Como se llama la abstinencia, síndrome de abstinencia, y que le va a dar pues una sensación de displacer, de inquietud, más bien, de malestar. Entonces todo ello es importante a tener en cuenta cuando nosotros caracterizamos a una sustancia, si tiene síndrome de abstinencia o no. Antes se hablaba que la marihuana no tenía síndrome de abstinencia, hoy en día se conoce que también hay síndrome de abstinencia por la búsqueda de la sustancia, o sea, es un consumo recurrente y hasta podríamos decir compulsivo del sujeto cuando llega a estar en síndrome de abstinencia. Ahora, cuando vamos al abuso de sustancias, ya estamos hablando de una situación que implica el funcionamiento de la persona. Estamos hablando cuando hay abuso, ya la persona puede llegar a tener una disfunción de su funcionamiento normal que ha venido desempeñándose. Si es una persona que ha estado estudiando, ha estado en lo académico, puede de alguna manera apartarse de ello y estar en un consumo recurrente, y eso de alguna manera ya no le ayuda a estar productivo, a estar, digamos, funcionando como lo ha venido haciendo hasta ese momento, ¿no? Entonces hay lo que se llama una, digamos, el sujeto se dispersa totalmente. Ya no es el estudio, ya no es lo que venía haciendo, que era lo que él tenía en mente, que era lo mejor, ya no comienza a dispersarse y a perder realmente, como digo acá, el cumplimiento de sus obligaciones. Ya no lo hace de manera, digamos, apropiada. Y el consumo recurrente de la sustancia, fíjense, inclusive en situaciones de riesgo. O sea, yo sé que el consumir una sustancia me va a traer consecuencias si yo, por ejemplo, manejo un automóvil o qué sé yo, no necesariamente un automóvil, puede ser alguna otra vehículo motorizado. Entonces, de alguna manera me pone en riesgo. Eso yo no lo sopeso, no lo valoro, no estoy controlando bien esas situaciones. Entonces, ese es el momento en el que ya la persona no evalúa las consecuencias. Después, los problemas legales, todo ello que tiene que ver con el consumo de estas sustancias, ¿no? Y problemas sociales también, problemas al interior de la pareja, problemas al interior de la familia, donde ya el individuo, esa conducta, esas formas que tenía, las pierde, comienza a tener cambios en su comportamiento, en su conducta, y como ustedes saben, las sustancias pueden alterar tanto el sueño, o sea, el hábito del sueño, como la ingesta.
Entonces un sujeto ya puede tornarse de repente con esa saciedad, no pierde el control para saciarse y comienza a comer de más, por ejemplo con la marihuana, ¿no? Pacientes que tienen esa situación de llegan con inyección conjuntival y comienzan a consumir alimentos para saciar ese hambre que tienen, ¿no? Que es típico del consumo, por ejemplo, de la marihuana. Y así, de lo que es abuso, pasamos a lo que es dependencia. Entonces, fíjense, en el abuso nosotros hablábamos de uno o más de los síntomas que se mencionan ahí, pero en la dependencia es como que ya hubieran más síntomas que están manifiestos en el caso de que fuese así. Por ejemplo, se manifiesta por 3 o más de los ítems siguientes en cualquier momento del periodo continuo de 12 meses. Estamos hablando de un año, ¿no? Un sujeto que está ya dependiente de una sustancia. ¿De qué se habla? Una tolerancia definida por cualquiera de estos ítems, una necesidad de una cantidad notablemente creciente de la sustancia. Entonces ya habría lo que se llama el fenómeno de la tolerancia. El sujeto consume una cantidad de droga, pero ya no es suficiente, como que su organismo necesitara más de esa sustancia para saciar esa necesidad. Igualmente hay lo que se llama el síndrome de abstinencia, ¿no? El síndrome de abstinencia o de supresión. Entonces el sujeto está inquieto, realmente usa con insomnio, no puede dormir, está pensando en consumir, entonces hay toda una situación de angustia, de ansiedad para nuevamente recaer, entonces hay peligro de una recaída. Después tenemos deseo persistente, esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de una sustancia. Fíjense, y se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención, con por ejemplo, cuando arman sus cigarros y todo, podríamos decir hasta un ritual. Entonces el joven, por lo general si son jóvenes, pierden mucho tiempo en eso, entonces ya no están por decir así, organizados, ya no están organizados más, ya más bien comienzan a alterar sus horarios, a incumplir, a tener situaciones de lo que se llama, van difiriendo las horas, los tiempos, la procrastinación, entonces van procrastinando sus actividades, ya no se tornan cumplidos como antes, sino más bien incumplidos, y ese es todo un problema al interior de la familia, porque la familia se percata que el joven ya no está pues igual que antes, ¿no? Y ahí reducen las actividades sociales, laborales, recreativas, y todo en razón al consumo, fíjense, ya se torna dependiente, ya el fenómeno adictivo ya se disparó, ya, por decir así, ya se disparó el fenómeno adictivo. Eso sería en cuanto a la dependencia. Ahora, en general quiero darles unos puntillazos en cuanto a guías para el tratamiento en general, para que ustedes me escuchen, ¿no? En general, digamos, hay que primero hacer la valoración del caso, ¿no? Ustedes saben que como es una enfermedad médica, hay que evaluarlo desde el punto de vista médico. Si ha estado consumiendo tabaco, ha estado consumiendo marihuana o cocaína, hay que evaluarlo y hospitalizarlo muchas veces para ver cómo están sus órganos, sus sistemas. Entonces, se tiene que hacer una historia de consumo, una historia. ¿Cuándo empieza a consumir el sujeto, las vías de administración, etcétera? El patrón, ¿cuál era el patrón de consumo? Si nosotros sabemos de que una sustancia psicoactiva va a afectar el psiquismo de una persona, si esta persona, por ejemplo, consume durante toda la madrugada, lógicamente le va a alterar su ritmo vigilia-sueño, ¿no es cierto? Entonces hay sujetos que comienzan el consumo muy temprano en la mañana y siguen consumiendo durante toda la noche hasta el día siguiente. Entonces, esos patrones de consumo también llevan pues a una alteración de su psiquismo, de su estado anímico, ¿no? Después, extensión del sistema de apoyo potencial.
Estamos hablando de familiares, amigos, grupos, instituciones. Antecedentes terapéuticos, infoduración. Estamos hablando de una persona que ya tiene antecedentes previos de consumo. Aspectos personales. El efecto del consumo de fármacos sobre la vida del paciente, problemas económicos y cambios del aspecto físico. Enfermedad física que podría exacerbar el problema. Entonces, estamos evaluando todo en conjunto. Como les digo, no solamente la parte psicológica, psiquiátrica, sino desde el punto de vista médico también. Todos los cambios que puedan estarse dando en la persona. Tratamiento inicial de la crisis. En este caso tiene que hacerlo un profesional que conozca estos casos, ¿no? Entonces el indicado es un psiquiatra que conoce del problema del consumo de sustancias. El tratamiento debe ser integral y hay que dar educación al paciente, tanto al paciente como a la familia. Estrategias de vigilancia. Después de la intervención en crisis hay que explorar si hay algún problema físico, como les dije, trastorno mental orgánico o alteraciones psicopatológicas subyacentes. Entonces, fíjense, se trata de ver qué tanto el consumo, por ejemplo, en alcohol es igual. En alcohol tenemos que ver si el consumo ha sido de muchos años, qué tipo de alcohol, ¿no? Cómo lo hacían, si habían palincestos, si no habían palincestos, etc. Igual es con las drogas. Entonces tenemos que ver cómo ha sido la historia para que nosotros podamos darnos cuenta cómo está esa función psíquica, esa función mental, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una idea de las alteraciones. Después, las alteraciones psicopatológicas subyacentes, como es importante conocer cómo es la persona, digamos, el perfil de personalidad. En la mayor parte de los casos, el consumo de sustancias debe considerarse como proceso patológico primario. Eso quiere decir que muchos de estos pacientes tienen diagnósticos duales, pero si se trata de un paciente que ha consumido solo sustancias, entonces hay que evaluarlo como tal, como una persona que consume sustancias, no necesariamente con diagnóstico dual, porque el diagnóstico dual tiene que ver con otro diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Las personas que consumen marihuana muchas veces están en el perfil de personalidad impulsiva. ¿Qué hace la marihuana? De alguna manera la marihuana les atenúa esa inquietud, esa impulsividad que tienen y los tranquiliza. O sea, la marihuana está como un sedante, Entonces, de alguna manera estamos viendo de que hay patología ya que se conjuga. En el bipolar, por ejemplo, el bipolar ustedes saben que consume alcohol, puede consumir también cocaína y por ende puede consumir sustancias como los sedantes, ¿no? Entonces, en algunos trastornos de este tipo de drogas hay que evaluar si hay diagnóstico dual, si estamos hablando de una patología psiquiátrica también, como puede ser un cuadro de ansiedad generalizada. Ustedes saben, los trastornos de ansiedad generalizada o de pánico, de fobias, muchas veces la persona se hace adicta a los tranquilizantes, a las benzodiazepinas. Entonces también hay que conocer eso, o al alcohol. Entonces hay que ver esos diagnósticos duales muchas veces que nos dan las pautas. Después tenemos la problemática personal, familiar y social. Hay diferentes abordajes. Hay algunos psiquiatras que abordan el tema desde el punto de vista individual, lo internan al paciente, lo hospitalizan y con la familia trabajan después. Pero hay otros casos donde el paciente trabaja y paralelamente se trabaja con la familia. Entonces la estructura familiar es importante también abordarla y de alguna manera cambiar esos estilos de vida, podríamos decir, que hay al interior de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque el chico cuando sale y va a la familia nuevamente recae. ¿Por qué? Porque la familia no está, pues, no se hacen las modificaciones del caso para poder, digamos, evitar una recaída.
estamos hablando de padres que se alcoholizan, padres que consumen, y el chico, por ejemplo, está en marihuana. Si el chico vuelve después de haber estado en tratamiento a un sistema de familia así, entonces lógicamente va a recaer. Entonces, muchos de estos tratamientos necesariamente se tienen que hacer también con la familia, aunque la familia muchas veces se niega a que a ellos no le toquen su consumo de whiskies o de cervezas, etcétera, que hace el padre. También hay que trabajar con él y hay que comprometerlo en el tratamiento, es importante, porque de lo contrario va a recaer el joven. Entonces, la desintoxicación es el primer momento del tratamiento. Fíjense, se consigue que el paciente cese de consumir el tóxico del que es dependiente. La duración más o menos es de 7 a 14 días. ¿Qué se les pasa? Se les pasa vía endovenosa, puede ponérsele vitamina C, vitamina B, complejo B, todas la vitamina B, puede ponerse piridoxina, se pone tiamina, todos los digamos, componentes vitamínicos en un frasco de dextrosa. Entonces se tiene que hacer la desintoxicación del paciente y tratar el problema de la ansiedad, el insomnio, que muchas veces se va a presentar. Esto no soluciona el síndrome de abstinencia tardío ni una recaída. Fíjense cómo es lo difícil de estos casos. No vayan a pensar que es tan fácil. Muchas veces es difícil el tema, porque la recaída es la característica sine qua non en estos casos de adicción, la recaída. Pasamos a una siguiente, digamos, etapa que se llama la deshabituación. Esta deshabituación se hace mediante el aprendizaje de estrategias terapéuticas. Ahí se tiene que reunir en grupo al paciente que tiene consumo o que está en consumo y mediante técnicas de psicoterapia cognitivo-conductual se tiene que tratar a estos casos, ¿no? Después tenemos la corriente terapéutica que ha dado más resultados, es la que propone distinguir la conducta patológica. Estamos hablando de conducta, ¿no? Y un control sistemático de la respuesta del organismo ante los estímulos externos condicionados por el uso de cosas. Entonces ahí fíjense cómo se tiene que actuar de una manera, como les digo, estudiando la parte cognitiva del sujeto, porque hay los pensamientos automáticos muchas veces. Estos pensamientos automáticos llevan al paciente al consumo, ¿no? De pronto recuerdan algo que les trae colación al consumo, entonces ellos están recordando algo y automáticamente viene el deseo de consumo, entonces recaen. O situaciones sociales con las que ellos se ven implicados nuevamente los hace consumir. Y sus estados emocionales también, el hecho de sentirse muy alegres o más bien todo lo contrario, muy molestos, con bastante ira, también los lleva al consumo. Entonces hay que manejar realmente todos estos componentes de una manera muy profesional con estos pacientes, ¿no? Desde ya les digo que la hospitalización es larga, o sea, estos pacientes van a permanecer hospitalizados un buen tiempo. Entonces pasamos a la deshabituación y de ahí ya entramos a otra etapa que se llama la reinserción. El proceso de deshabituación debe solaparse con la progresiva integración del individuo en el medio familiar y social, de manera progresiva. Es como se les da un permiso para que ellos vayan, salgan y tengan nuevamente un encuentro con sus familiares, ¿no? Entonces se va poco a poco, se les va invitando para que ellos nuevamente se reinserten a sus escenarios sociales, familiares, ¿no? Entonces, esa es la parte de la reinserción. Ahí viene la rehabilitación. Se designa todo el proceso tendiente a conseguir que un individuo abandone el consumo de un tóxico y pueda reintegrarse a una vida personal, social plena y satisfactoria. No es fácil todo lo que les digo, es todo un proceso. Sin embargo, la motivación tiene que surgir en el individuo. Si no hay motivación, va a ser lo mismo que nada. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando una persona está realmente comprometida a superar este problema del consumo de drogas.
Ahí está lo que les mencioné, la patología dual, ya les he mencionado cómo es que hay que hacer. En el caso de, si es así, en el caso de doble diagnóstico, la adicción debe ser el foco primario de tratamiento. Entonces ustedes ya se dan cuenta, si un paciente tiene doble diagnóstico o diagnóstico dual, lo fundamental es el tratamiento de la adicción. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar a una descompensación de su estado mental. O sea, si es un bipolar que está consumiendo licor, ¿no?, lo va a llevar a que se deprima o lo va a llevar a que se altere su estado de ánimo y pueda de repente utilizar cocaína y elevar su estado de ánimo y pasar de una depresión a una manía. Entonces, eso es lo que hay que manejar, el tema de la adicción, que es fundamental. Igual en un paciente con ansiedad que está consumiendo mucha tranquilizantes, también igualmente, si nosotros no corregimos eso, no vamos a ayudarlo porque el paciente va a recaer nuevamente y ustedes saben que con las benzodiazepínicas, con los benzodiazepínicos hay lo que se llama el síndrome de abstinencia también y puede psicosear a la persona. ¿Qué quiere decir? Que puede alterar sus percepciones, producir psicosis, etc. O sea, es delicado. Entonces hay que pasarlo a otros fármacos que no lo perjudiquen al paciente, igualmente cuando está en consumo de esta sustancia como es la marihuana, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Sí. Por ejemplo, esos jóvenes que consumen esporádicamente, digamos, cada 2 semanas bajas cantidades de drogas, ¿no?, pero que no afectan a su vida laboral o, no sé, académica, ¿se puede considerar que sea una dependencia o existen personas que pueden llevar una vida normal consumiendo ese tipo de drogas? Es muy buena pregunta. En realidad, cuando una persona se hace dependiente de una sustancia, la característica es que el sujeto se torna disfuncional. Una persona que ha estado aparentemente aplicada en sus estudios académicos o en el medio laboral, va a abandonar eso para dedicarse solamente a consumir. Entonces eso es lo que puede evaluar. Si es un paciente o una persona que ya se va alejando ya de sus funciones habituales, ya este paciente poco a poco va haciéndose dependiente de la sustancia, ¿no? Pero la pregunta que me haces es si puede haber un paciente o una persona que puede consumir drogas y estar funcional. Esa es una muy buena pregunta. Depende la cantidad de la droga y depende la calidad también de la sustancia. Si por ejemplo hablamos de marihuana, es una marihuana que de alta, o sea, hay marihuanas que tienen un poder adictivo muy alto. Si es una marihuana así, este sujeto pues va a traer alteraciones cognitivas, va a traer alteraciones inclusive en sus funciones gonadales y una serie el síndrome amotivacional, que es importantísimo también. Entonces todo ello hay que evaluar. Si es un paciente que ya va deteriorando sus funciones, ya tenemos que catalogarlo como dependiente ya. ¿Sí? Y ya cambia pues el caso, ¿no? Pero sí es interesante lo que dices porque se conocen casos de personas que aparentemente están funcionando en lo social, en lo laboral y consumen de vez en cuando sustancias, pero no llegan a estar disfuncionales. Sí. Sin embargo, como digo, puede que eso esté muy pendiente a las recaídas. Si hay un momento en que el sujeto se deprime por algo emotivo, por ejemplo, se divorcia o termina una relación de pareja o pierde un trabajo, puede estar más proclive a consumo de sustancias. Entonces ahí se ve también qué tanto está pegado a la sustancia psicoactiva. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces avancemos.
tabaco. Vamos a hablar de tabaco entonces. El tabaco, como ustedes saben, el consumo de tabaco predomina en los varones, ¿no? Hoy en día cada vez es menos el consumo de tabaco por todas las leyes que se han dado, que de alguna manera hacen de que el consumidor pues esté bastante alejado de las personas, ¿no? No permiten que haya hoy en día ni consumidores ni fumadores pasivos que antes se consideraban. Es la segunda droga legal de mayor frecuencia. Dice, hay unos datos que mencionan que el 85% de los fumadores están dependientes. O sea, una persona que consume tabaco, todavía existen pacientes que consumen tabaco y que son dependientes del tabaco. Entonces la mayor parte de esos pacientes que están consumiendo tabaco están dependientes ya de la sustancia. Fíjense, el síndrome de abstinencia se presenta en 50% de los fumadores que intentan dejarlo. Entonces fíjense qué delicado es esto, ¿no? Porque si uno no lo deja en los primeros años del consumo, cada vez va a ser más difícil, ¿no? Por un lado, y por otro lado, el deterioro de sus funciones en su organismo va a venirse a menos, ¿no? Porque va a comenzar con la función respiratoria, con el EPOC, o puede ser con un problema, digamos, vascular cerebral, algo que pueda estar ya comprometiendo su estado, digamos, médico, ¿no? Entonces, el consumo es más frecuente en personas con trastornos psiquiátricos. Sí, efectivamente, ustedes van a ver, van a darse una vueltita por los departamentos de psiquiatría y van a ver que muchos de estos pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, tengo yo bastantes pacientes con esquizofrenia, consumen su tabaco, su nicotina. ¿Y por qué? Como ustedes ya saben, el tabaco actúa a nivel de los receptores nicotínicos, ¿no? Colinérgicos. Entonces eso de alguna manera va a generarles un despertar en el tema de la atención, la concentración y la memoria, ¿no? Entonces, de alguna manera, trae algún beneficio en el paciente. Por eso es que algunos esquizofrénicos, ¿no? Pacientes esquizofrénicos consumen tabaco, o algunos pacientes bipolares, es bien frecuente el consumo de tabaco en ellos. Y la relación bien establecida en cuanto al tema del tabaco cáncer. Ya les mencioné que no solamente es a nivel de las vías respiratorias, sino también puede ser vejiga, puede ser laringe, puede ser tráquea, puede ser la cavidad oral, etcétera, bronquios, que tienen mucha relación con el tema del cáncer, ¿no? Entonces el tabaco sí ya está bien estudiado. ¿Y qué pasa? Que el componente del humo del tabaco, como ustedes muy bien saben, no solamente es la nicotina el único componente, ¿no? Bueno fuera, sino que hay una serie de carcinógenos como son los hidrocarburos aromáticos, las nitrosaminas, las aminas aromáticas, fíjense, una serie de sustancias que son tóxicas para el organismo del ser humano. Sin embargo, una persona que consume muchas veces no evalúa eso. Entonces, ya como les dije, en algún momento está imbricado ya una patología mental, puede ser una depresión, ¿no? Puede ser un estado psiquiátrico que hace de que el sujeto esté dependiente ya del tabaco. Entonces hemos tratado de evaluar muchas veces personas que queremos retirarle y se deprimen. A las 48 horas ya comienzan a tener síndrome de abstinencia con estado de ánimo depresivo, ansiedad, y ese es un tema que hay que tratarlo con antidepresivos y otros medicamentos que ya les voy a mencionar. Entonces ese es el problema del tabaco. El principal ingrediente psicoactivo es la nicotina. En el organismo, ahí está, penetra el 8 a 15% del humo. Se metaboliza en el hígado, se excreta en la orina, cruza la barrera placentaria y llega al líquido amniótico. Y ese es el problema justamente de las pacientes que consumen, embarazadas, que consumen pues tabaco, ¿no? Pueden ser niños de bajo peso, pueden dar niños de bajo peso, o pueden dar, digamos, embarazos
nacer niños 7 vecinos o con problemas en la movilidad, bebitos que no tienen bien su sistema motor, ¿no? Entonces una serie de alteraciones puede provocar el tabaco en una mujer gestante. Y como ustedes saben, ya les mencioné por segunda vez que facilita la memoria, mejora la atención y el tipo de reacción. Inhibe el reflejo rotuliano, actúa en las neuronas hipotalámicas, estimulando la liberación de hormonas antidiuréticas. Entonces, tiene una serie de implicancias la nicotina, ¿no? Sin embargo, el tema de la toxicidad es lo que estamos evaluando esta tarde, ¿no es cierto? Y es importante a tener en cuenta. Sin embargo, como les vuelvo a decir, mis pacientes pues no evalúan eso. Tengo yo pacientes esquizofrénicos que fuman al día una cajetilla y media. Tengo un paciente que se fuma esos cigarros que no tienen ni siquiera filtro. Entonces, realmente lo hacen para eso, ¿no? Para activar seguramente un poquito su estado de su sistema nervioso central, ¿no? Pero ahí está el problema que les trae las consecuencias, ¿no? Igualmente aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la contracción del miocardio. Entonces, una persona que fuma, que consume, está más proclive también a tener problema vascular cerebral o un problema vascular a nivel del miocardio, ¿no? Entonces, realmente es muy problemático el que un paciente deje de consumir tabaco. Es a veces bien difícil dejar el tabaco. Muchas veces he tenido yo pacientes que han dejado en tabaco, porque eso de decir, sí, lo estoy controlando, ya no fumo y está controlando de a poquito, tampoco, no ayuda, ¿no? Entonces, como al principio que en las diapositivas les mencioné, la nicotina activa las vías dopaminérgicas, mesolímbicas a través del estímulo receptor colinérgico nicotínico, ¿no? En eso sí estamos claros. Tanto el núcleo accumbens como el área tegmental ventral existe gran densidad de receptores colinérgicos nicotínicos que al ser estimulados por la nicotina provocan la liberación de la dopamina y esa sensación de placer que tienen, ¿no? Porque no solamente es el consumo mismo, sino el ritual que tiene el fumador, ¿no? Es todo un ritual. Y justamente acá yo se los presento, desde las características del tabaco, las marcas y tipos del tabaco, y la ceremonia del fumar, porque es toda una ceremonia, ¿no? El sacar el cigarrillo, llevarlo a la boca, encenderlo, inhalar el humo y exhalar el humo. Entonces es todo un tema realmente con una serie de aspectos sociales que vemos. En aspectos clínicos, lo que quiero decirles es infrecuente la intoxicación. Prácticamente no lo vamos a tocar porque es infrecuente, casi no se da, pero sí el síndrome de abstinencia, fíjense ustedes. Puede darse muy pronto, el sujeto deja de fumar, como puede ser las 24 horas o las 48 horas, o puede ser más tiempo, más días, que el sujeto comienza a presentar, fíjense, este tipo de síntomas, como son ánimo depresivo o disfórico. El ánimo disfórico, ustedes ya saben que es el ánimo cuando el sujeto está irritable, ansioso y a la vez depresivo, ¿no es cierto? Ese es el humor disfórico. Entonces estos sujetos pueden haber un ánimo depresivo per se o disfórico, acompañado de la depresión de irritabilidad y ansiedad. Después pueden presentar durante este síndrome de abstinencia hay insomnio, no duermen, no pueden dormir, necesitan fumar nuevamente, es todo un circuito ya adictivo. Irritabilidad, frustración o rabia, dificultad para la concentración, ansiedad, inquietud, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del apetito o del peso. ¿Sí? Entonces surge esa ansiedad. Como es que nuevamente el sujeto está intranquilo durante toda la noche, no puede dormir y tiene que realmente, inclusive sueños de consumo tiene. Tú le preguntas a un paciente durante la visita, le dices, ¿usted ha tenido deseo de consumo? Sí, en mis sueños he estado consumiendo. Ahí está. Entonces es un tema que realmente va a comprometer pues,
el cuadro clínico, ¿no? ¿Qué complicaciones orgánicas? Aproximadamente la mitad de los fumadores a la larga dejan de fumar, pero ya han desarrollado problemas de salud. Fíjense. O sea, la cosa es delicada. Realmente un paciente que ha consumido durante años, 5 o 10 años, ya tiene problemas de salud, sino que están atenuados o están latentes, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Cuando uno intenta que deje de fumar, no está muy motivado el paciente muchas veces. Relación con el 90% de todas las muertes por cáncer de pulmón. Sí, es una realidad la relación cáncer de pulmón. Fumar duplica el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Entonces sí hay factor de riesgo. Justamente cuando nosotros evaluamos a los pacientes en el consultorio, evaluamos los factores de riesgo vascular cerebral, por ejemplo. Y uno de los factores de riesgo vascular cerebral es el tabaco. Si a eso se suma el alcohol, si a eso se suma dislipidemia, si a eso se suma una vida sedentaria, pues imagínense, se van sumando los factores de riesgo. Pero sí es un factor de riesgo en cuanto a tanto enfermedad vascular cerebral como enfermedad cardiovascular. Cigarrillo y trastorno psiquiátrico. La depresión es un factor de riesgo por el consumo, efectivamente. Las personas depresivas fuman con más frecuencia que las no depresivas. Entonces ahí ya va lo contrario. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Acá ya usted está diciendo otra cosa. Sí, efectivamente, las personas que están deprimidas muchas veces tienden a consumir tabaco también. O sea, esas bipolares, esos pacientes bipolares que están en el episodio depresivo comienzan a consumir tabaco. De alguna manera eso les ayuda a generar un poco de energía, de la parte cognitiva, ¿no? Entonces hay también esa parte. La supresión aumenta la sintomatología depresiva. Por otro lado, fíjense, por otro lado, el síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Qué produce? Además de ansiedad, te da el cuadro depresivo. Porque se acuerdan que les mencioné en la diapositiva donde se hablaba de la MAO, que también activa a nivel de los receptores de la monoaminoxidasa. Entonces eso de alguna manera va a mejorar su estado de ánimo, pero al no fumar, al no consumir el tabaco, van a entrar en un menoscabo, ¿no? Entonces, estas personas tienden a la depresión. La supresión aumenta la sintomatología depresiva y puede simular, exacerbar o enmascarar otros síntomas, como es la caticia, que son la sensación de piernas inquietas, la ansiedad, irritabilidad, insomnio y ganancia de peso. ¿Qué terapias hay para el tabaquismo? La nicotina en parches. Se utiliza los chicles, que tienen componente de nicotina. Sin embargo, en los medicamentos antidepresivos, ¿cuál es el que utilizamos? El bupropión. El bupropión actúa a nivel del sistema dopaminérgico y a nivel del sistema noradrenérgico. Entonces es ideal este antidepresivo, ideal en estos casos. Viene en presentaciones de 150 miligramos y de 300 miligramos. Entonces podemos llegar tranquilamente a 300 miligramos con un paciente que está con problemas de tabaquismo para la supresión. Ahora, ¿qué cosa se le puede dar también? Bupropión más parche de nicotina. Entonces hay dos formas, ¿no? Solamente darle bupropión o también sumarle al bupropión parche de nicotina. La vareniclina es un competidor de la nicotina y también se está utilizando con buenos resultados, así que es otro armamento terapéutico que tenemos. Terapias psicosociales es fundamental. Ustedes ya saben que la psicoterapia es fundamental también en estos casos de adicciones a cargo de médicos, personal no médico. Se utiliza la técnica cognitivo-conductual, entrenamiento de destrezas, prevención de recaídas, control de estímulos. Se trabaja con la familia también, por si acaso.
se trabaja con la pareja, porque a veces la pareja es coadicta. Se identifican situaciones de alto riesgo para volver a fumar y desarrollar habilidades cognitivas y de comportamiento para manejar el riesgo de fumar. Las terapias de comportamiento se hacen en grupos para promover apoyo social y ahorrar costos. Entonces, muchos de estos pacientes, ¿no?, participan en grupos que todos están en el mismo problema de la adicción a la nicotina, al tabaco. Entonces, dan buenos resultados estos tratamientos. Marihuana. Vamos a ver lo del tema de marihuana. La marihuana es conocida como esta sustancia como el cannabis sativa, ¿no? Está considerada la droga ilegal de consumo más frecuente a nivel mundial. Es así que parece que acá en Latinoamérica ya parece que hay una parte de Latinoamérica que ya lo están, no sé, una zona de Latinoamérica, no sé exactamente dónde, pero ya consumen marihuana, igual que en Europa, en algunos bares de Holanda, no sé qué parte, me encontraban unos pacientes que iban y tú entrabas a unos bares y ahí había consumo libre de la marihuana. Entonces se considera esa droga, digamos, como la droga ilegal de mayor consumo. Pero lo interesante es que es una ventana, ¿no? Es una ventana, una puerta de entrada para el consumo de otras sustancias mayores. Una persona que esté en consumo de marihuana está más propensa a consumir después cocaína, por ejemplo. Entonces, como se dice, tiene esa característica de puerta de entrada. Sustancia potencialmente adictiva. Fíjense, sustancia potencialmente adictiva. Causa dependencia física con síndrome de abstinencia. Los consumidores cada vez más jóvenes. Entonces, ustedes habrán escuchado, mis estimados amigos, que muchos jóvenes que refutan, ¿no? Yo consumo marihuana y no produce cáncer, se basan ellos que no produce cáncer, que más bien tiene propiedades benéficas, se averigua que es conveniente para algún tipo de enfermedades, ya te menciona la esclerosis múltiple, inclusive te mencionan algunos que es la cura para el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. No evalúan la situación real de esta droga, ¿no? Porque, como les vuelvo a decir, esta produce síndrome de abstinencia. Antes se pensaba que no, sin embargo, sí se sabe que produce síndrome de abstinencia. Entonces tiene poder adictivo, como lo he mencionado en mi primera diapositiva. El componente psicoactivo es la tetrahidrocannabinol, ¿no? Y sin embargo esta planta contiene 400 sustancias químicas. Las propiedades del tetrahidrocannabinol en algunas enfermedades como el glaucoma, cáncer, sida, dolor crónico, epilepsia y esclerosis múltiple. No es que ya se dé en estos casos, sino que está estudiando, está en estudio. Ahí en el Hospital Almenara tenemos colegas neurólogos que me hablan de la esclerosis múltiple. Está estudiándose, pero no es que realmente pues, sea la cura de la enfermedad pues, de la esclerosis múltiple. Entonces todavía está en investigación. Y como digo, el sujeto que consume pues, va a buscar miles de justificaciones para seguir consumiendo, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos clínicos podemos valorar en cuanto a la marihuana? Primero, síntomas conductuales. Puede producir estados de euforia. Así como puede producir estados de euforia y desinhibición, también puede producir pues, estados de pasividad, ¿no? de una actividad. Un sujeto que está en consumo de marihuana puede estar muy tranquilo, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero ahí viene el tema, puede alterar el juicio, puede producir también en sobredosis, cuando ya se pasa el sujeto de la cantidad, digamos, tolerada, puede llegar a cuadros de paranoia, ¿no? Entonces puede hacer mucha agitación psicomotriz un paciente.
Los síntomas físicos, típico, clásico, es la inflamación e infección conjuntival, ¿no? Ojos inyectados, ¿no? De pronto, un joven que llega a la casa con inyección conjuntival, ¿no? Incremento del apetito, voraz, entra y le queda chico pues la refrigeradora, ¿no? Sequedad de boca, taquicardia, hipotensión ortostática. Y fíjense una serie de síntomas que están acá en la diapositiva, como son confusión, dificultad para pensar, memoria anterógrada afectada, trastorno de la atención, concentración, puede producir síndrome amotivacional, ¿no? Esto del síndrome amotivacional es interesante que ustedes lo conozcan, porque es a nivel del lóbulo frontal y produce total pasividad en el sujeto, pérdida del interés, una anergia, una situación de ya pérdida de todas las actividades que venía desarrollando, o sea, ya prácticamente el sujeto ya no quiere continuar en sus actividades de la vida diaria. Entonces, ese síndrome amotivacional es algo que está bien descrito cuando hay consumidores de marihuana que van en un tiempo, ya estamos hablando de 1 año, 2 años, sedad total, es un síndrome amotivacional. Después puede haber regreso a etapas infantiles del desarrollo psíquico, o sea, lo que se llama regresión infantil, actitud paranoide, propensión a expresiones autodestructivas y el efecto teratogénico, ¿no es cierto? Que ustedes ya lo conocen, sobre todo en las gónadas masculinas, ¿no? Alteración en las gónadas masculinas y en los recién nacidos temblores, dificultades visuales, irritación de la vía respiratoria superiores y bronquios. Estas personas constantemente están con problemas de bronquitis, tosedores crónicos, déficit en la capacidad inmunológica del individuo y trastornos cardíacos. Intoxicación con el cannabis. Tiene que ser una intoxicación por un consumo reciente de la droga. O sea, recién ha consumido hace unas horas o horas. Cambios psicológicos o conductuales desadaptativos, clínicamente significativos que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de cannabis. 2 de los siguientes síntomas que aparecen a las 2 horas del consumo de cannabis, fíjense, a las 2 horas del consumo. ¿Qué puede haber en cuadro de intoxicación? La inyección conjuntival, el aumento del apetito, la sequedad de boca y una taquicardia. El sujeto tiene una corazón como acelerado. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. Entonces, siempre, señores alumnos y alumnas, cuando ven a un paciente a la emergencia, piensen que si está alterado, si está, digamos, la conducta, el comportamiento, pues un poco, digamos, desinhibido, puede ser un paciente que está iracundo, piensen que está en consumo, entonces pídanle un citotox, de todas maneras, ¿no? Esa es una característica que muchas veces vemos en las emergencias y se nos escapa, porque puede el paciente llegar con un accidentado, por decir así, pero nosotros obviamos la parte de lo que puede haberle provocado. Antes, cuando se podía consumir alcohol, digamos, los vehículos motorizados, ¿se acuerdan que antes se podía manejar inclusive alcoholizado? Llegaban a la emergencia de la Almenara, donde yo trabajaba, y nunca nos percatábamos de a los pacientes politraumatizados, hacerles pues una evaluación de si hay adicto alcohólico, si está en un estado etílico, etc. Y nos interesamos en eso, justamente cuando yo estaba haciendo mi residencia, y realmente fue interesante porque hallamos mucha comorbilidad, o sea, personas que llegaban accidentadas estaban en consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas. Y eso sucede hasta la actualidad, porque hasta la actualidad vemos algunos accidentes de tránsito
que muchas de las personas que cometen infracciones están en algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas, que les altera pues ya sea la reacción, lo que se llama el reflejo, ¿no? O alguna situación de somnolencia que tú sabes que cuando uno maneja pues tiene que estar bien atento, ¿no? Entonces todo eso puede de alguna manera explicarse por este consumo en la persona. Bueno, en intoxicación por cannabis también hablamos de delirio, fíjate. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné en el delirium, el trastorno de la conciencia, en el delirium tremens? Pues acá en el cannabis también tenemos cuadros de delirium, donde puede alterarse las funciones cognitivas, fíjense. Alteración de la memoria, del tiempo de reacción, la percepción alterada, puede tener alteraciones de la percepción sensorial, coordinación motora y atención. La conciencia se altera con dosis altas. Cuando hay dosis altas de marihuana, puede alterarse también la conciencia. Entonces hay un cuadro de delirio. Sin embargo, puede darse un cuadro de psicosis, con ideas de tipo paranoide, más frecuente con cannabis, potente y tienen relación con la toxicidad. Y asimismo, la ansiedad, que es de corta duración, provocado por la paranoia. Hay ideas de persecución, de daño, todo eso que tiene el cuadro de paranoia, ¿no? Entonces, ahí más abajito ven ustedes, se presenta más en consumidores inexpertos. Tendría que ser en inexpertos que de repente se sobredosifican y tienen unos malos vuelos, como se dice, y comienzan a tener esos estados paranoicos, ¿no? El síndrome de abstinencia, justamente lo que les mencionaba hace un momento. ¿Cuáles son los síntomas comunes del síndrome de abstinencia? El sujeto está con una ira, con una rabia, inclusive se torna impulsivo y con conducta agresiva, hostil, pérdida de apetito o peso, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, inquietud, insomnio, incluyendo pesadillas, anorexia y náuseas. Eso se ve en síndrome de abstinencia de la marihuana. Entonces, tengan en cuenta que sí hay síndrome de supresión con la marihuana. Antes se pensaba que no, sin embargo se sabe hoy en día que produce este tipo de problemas. Y los síntomas menos frecuentes están los escalofríos, el humor deprimido, dolor abdominal, temblor y sudoración, que también es parte del cuadro de abstinencia de la marihuana. En cuanto a la dependencia del cannabis, cuando ya hay un fenómeno adictivo, fíjense, al menos 2 de los siguientes síntomas ocurriendo dentro de un periodo de 12 meses, estamos hablando de un año, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay en estos casos? Consumo en grandes cantidades o durante un periodo más largo de lo previsto. Entonces, ustedes imagínense, si hay un sujeto que está en ese tipo de consumo, quiere decir que está descuidando pues las otras actividades, ¿no? Entonces un sujeto que está dependiente, respondiendo a tu pregunta, lógicamente pues, no va a tener ese tiempo que tenía antes para sus actividades de la vida diaria, como era lo académico, lo social, etcétera, etcétera. Y entonces es un consumo en grandes cantidades o durante un periodo más largo de lo previsto. Segundo, hay un deseo persistente o esfuerzos fallidos para reducir o controlar el consumo de marihuana. Utiliza todos los modos del sujeto, la persona, para poderse abstener y no lo logra, ya está en un fenómeno adictivo. Se dedica una gran cantidad de tiempo a las actividades para obtener cannabis, usar cannabis o recuperarse de sus efectos. Fuerte deseo o ganas de usarlo, es el craving, ¿no? Ahí viene el craving que hablan los americanos, es un deseo persistente, ¿no? De querer utilizar la droga, de querer consumirla, incumplimiento de obligaciones, consumo persistente a pesar de tener problemas interpersonales recurrentes causados y exacerbados por los efectos de la sustancia. Quiere decir que no tiene insight, no discierne, no se da cuenta.
está con problemas en casa, está con problemas en la universidad, está con problemas y no se da cuenta, no se percata. Fíjense cómo es delicado este problema. Se abandonan las actividades laborales debido al consumo, uso recurrente de la marihuana en situaciones de riesgo, y el consumo de cannabis continúa a pesar de tener conocimiento de tener un problema físico, psicológico persistente que probablemente haya sido causado o exacerbado por la marihuana. ¿Sí? Entonces realmente pierden ya total discernimiento, no hay discernimiento, no se percata la persona y está pues en una espiral ascendente ya del fenómeno adictivo. Cognición y conducta social. Se altera la atención, la memoria y el aprendizaje. Aunque diga lo contrario, no, yo consumo una marihuana que me ayuda, que me pone más bien muy conectado, me pone muy pilas, no. A la postre te va a deteriorar la esfera mental, la esfera cognitiva. También problemas para registrar, procesar y utilizar información. Fíjense. Estudios longitudinales sobre el consumo de marihuana por parte de los jóvenes por debajo de la edad universitaria indican que los usuarios tienen menor rendimiento que los no usuarios, mayor aceptación de comportamientos anormales, mayor comportamiento desviado, delincuencial y agresivo, mayor rebeldía, relaciones más difíciles con sus padres y asociación más frecuente con amigos delincuentes y consumidores de drogas. Entonces ya se van haciendo de círculos de personajes que no son los más sanos para su crecimiento personal. Y eso sucede muchas veces, inclusive mis estimados alumnos, en ciertas universidades, que hay este tipo de situaciones. Entonces hay que evaluar bien quiénes son los que están llevando pues o yendo a la universidad no a estudiar, sino para otros fines, ¿no? Entonces es todo un tema. Los infantes o los niños de padres consumidores muestran mayor propensión al enojo y comportamiento regresivo. Entonces ahí está el patrón adictivo. En el embarazo, ya les mencioné, ¿no? Yo les mencioné que de alguna manera puede haber algún tipo de problemas a nivel del sistema motor, ¿no? En el bebé, igual que la nicotina en ese sentido. Depresión y esquizofrenia. Ese es un tema interesante que quisiera que ustedes lo comprendan. ¿Hay relación entre marihuana, consumo de marihuana y esquizofrenia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguno sabe? ¿Hay relación? Hay relación en el sentido de que un consumo de marihuana puede llevar a un cuadro psicótico con las características de esquizofrenia, pero no propiamente una esquizofrenia. O sea, no estamos hablando de una esquizofrenia primaria, sino entre comillas una esquizofrenia secundaria, podríamos decir, ¿no? Entonces lo que sí hay es una psicosis. Hay relación entre el consumo de marihuana crónico con psicosis, eso sí. Y la depresión, entonces se habla de que el consumo de marihuana puede, digamos, hacer cuadros depresivos severos. Entonces ahí está, ese es un tema interesante. En esquizofrenia, como les digo, no está comprobado científicamente que sea una esquizofrenia, sino más bien una psicosis con las características que quiere de esquizofrenia, pero no necesariamente esquizofrenia, sino como pongo acá en el último renglón, pongo cuadros psicóticos esquizofreniformes. Eso sí, podría ser cuadros esquizofreniformes que se parecen a la esquizofrenia, pero no necesariamente que son tales, son F20, no, sino que han dado cuadros que remedan una esquizofrenia. El tratamiento depende de la sintomatología. En caso de intoxicación con agitación psicomotriz, en cuadro de ansiedad, tratarlo como un ataque de angustia. Cuando hay delirio y si hay angustia, hay ansiedad, lo mejor es tratarlo con risperidona. La risperidona es un medicamento que va muy bien en estos casos. Puede tratarse haloperidol en gotas o risperidona en gotas. Me va muy bien cuando utilizo la risperidona en gotas
puedo dar 1 miligramo, 2 miligramos diarios, y con eso lo puedo tener controlado al sujeto. Después, los antidepresivos que utilizamos pueden ser los bupropión, los IRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, puedo utilizar sertralina, sin embargo la desvenlafaxina también va muy bien. La desvenlafaxina es un antidepresivo dual, ¿se acuerdan? No está en el seguro, no está en el Valdizán, tampoco en el ARCO, pero es una molécula muy interesante. Es un dual y que no compromete la esfera sexual, bien tolerada, de 50 y de 100 miligramos de la desvenlafaxina. Otro medicamento también que se utiliza es la mirtazapina, también con buenos resultados. Y estabilizadores del ánimo. ¿Qué estabilizadores del ánimo podemos utilizar? Podemos utilizar valproato, podemos utilizar el topiramato como estabilizadores del ánimo. Otros casos que se ha utilizado también es el litio como estabilizador del ánimo. Además de dar el tratamiento biológico con estos psicofármacos, podemos utilizar la psicoterapia individual y de grupo. Reconocer situaciones de riesgo y facilitar el afronto. Incorporar a la familia en el tratamiento es fundamental. Es fundamental. ¿Ya? Entonces, tratar con la familia, ¿por qué? Porque la familia tiene que enterarse de todo lo que está sucediendo en el entorno del joven, ¿no? Si se trata de un joven que está en consumo, ¿no? Es importantísimo que conozca todas, digamos, cómo va su rendimiento académico, etc. Es importante hacer un seguimiento, porque muchas veces estos pacientes que han estado en consumo, la familia ha estado un poco alejada de su ámbito académico, de su ámbito social, y no ha conocido de cerca. Entonces se le pide a la familia que esté muy cercana a todos los acontecimientos que vienen afrontando el joven, ¿no? Que hay algún tipo de situación amorosa también, de repente situaciones de relaciones de pareja, como dicen unas relaciones de pareja que son patológicas, ¿no? Entonces todo eso es importante conocer para que no hayan recaídas en estos casos, ¿no? Y monitorizar la abstinencia. Es importante tener en cuenta las visitas continuas al consultorio del psiquiatra que conoce estos temas para evaluar de cerca el tema de la abstinencia, si realmente está cumpliendo el paciente en dejar la droga, ¿no? Entonces es importante que se haga un seguimiento continuo del caso. ¿Tienen alguna pregunta con el tema de la marihuana? Acá adelante tiene. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. en la clase de ayer nos mencionaron sobre, por ejemplo, en el alcoholismo hay un fármaco que es la naltrexona, que, o sea, que evita, ¿no?, el deseo, ¿no?, por el consumo de alcohol. ¿Hay algo parecido que sirva para el tabaco o la marihuana, que cree confort en el paciente cuando consuma? Sí. En realidad no se ha comprobado ningún tratamiento aversivo. Si tú eres lo que quieres decirme, si hay algún tratamiento aversivo, no se ha encontrado. Sin embargo, se ensayan algunos tratamientos, pero lo que está demostrado hasta ahora y que se verifica mediante estudios clínicos son con estos medicamentos que los estoy mencionando. Tiene que haber una risperidona como tratamiento, que es un antipsicótico, tiene que haber un antidepresivo y un estabilizador. Estamos hablando de 3 agentes farmacológicos, de todas maneras, en el tratamiento de la marihuana, por ejemplo. Pero de que haya algún tratamiento aversivo no
Con respecto al consumo de tabaco, ¿usted recomendaría el uso de cigarrillos electrónicos? ¿O puede generar dependencia también? Sí, se menciona que sí también puede generar dependencia. Lo ideal es que no se consuman ni cigarrillos electrónicos ni tampoco los cigarros que se conocen, ¿no? Lo que se tiene como al final de fondo es monitorizar la abstinencia, ¿no? Si realmente el paciente está motivado para el cambio. Si no está motivado es un engaño, pues un saludo a la bandera viene y solamente... Por eso es que necesitamos el compromiso de la familia, para que la familia también esté enterada de cómo está llevando el sujeto su vida, ya cuando ya está reinsertado al entorno social, académico, laboral, porque puede que recaiga. La recaída es una característica de estos problemas del consumo de sustancias químicas, inclusive el alcohol. Sí. ¿Tiene el mismo efecto las gotas, el aceite creo, ¿no? Con el consumo de cannabis por vía inhalada? O sea, los efectos de delirio, ansiedad extrema, paranoia, ¿tiene los mismos efectos con el consumo inhalado? ¿El inhalado con cuál? Gotas. Ah, con las gotas. Es aceite. Ah, ya. En el inhalado es realmente cuando inhalan, sí, pues la inhalación de la cocaína, ¿no? La cocaína, yo pienso que en ese caso hay efectos muy manifiestos en el paciente, ¿no? Pero con las gotas yo no pienso que pueda llegar a esa dosis, a esa rapidez con la que actúa la cocaína inhalada. Es casi de acción inmediata. Pero no tengo todavía experiencia en ese caso de las gotas. Están utilizándose las gotas en algunos casos, ¿no? ¿Sabes en qué casos están utilizándose? Con dolores múltiples. Con dolores. Ajá, con dolor crónico, fibromialgia. Ya. Para el Parkinson. Para el Parkinson también. Yo pienso que en ese caso Son 2 meses. está menguado también la sustancia, no es tan potente como una inhalada. ¿Alguien más? Bien, entonces pasamos a la última definición de lo que es cocaína. Después de la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en adultos jóvenes, ¿no? Como ustedes saben. Más frecuente el consumo está en varones que en mujeres y en personas que viven solas o separadas. Entonces, de alguna manera eso te indica cuando una persona está más propensa al consumo de sustancias, ¿no? Una persona que está soltera o sola o se ha divorciado o está en viudez. Edad de inicio, fíjense, como les dije al principio de la clase, cada vez se ha visto más temprano el consumo de la cocaína y jóvenes, yo he visto casos de jóvenes que a los 13 años ya han estado en cocaína, entonces realmente son situaciones algunas ya bastante preocupantes, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública. El día de consumo es la nasal y fumada, pasta básica de cocaína, que también está muy extendida acá en nuestro medio. El consumo de la pasta básica creció de forma alarmante en los países andinos desde el año 80. Entonces, es el tema de los costos también, ¿no? La cocaína, el clorhidrato es mucho más caro que la pasta básica. Entonces, sin embargo, la pasta básica es más tóxica que el clorhidrato. De todas maneras, todo eso es importante conocer, cómo la gente al fumar pasta básica, ya sea con marihuana o ya sea con tabaco, pues de alguna manera van a provocar pues, de alguna forma perjuicio a su organismo, ¿no? ¿Qué dice la neurobiología?
En caso de ingestión aguda de la cocaína, ¿qué pasa? Se comporta como ¿qué? Como una mina simpático-mimética, ¿no? De acción indirecta. Aumenta la disponibilidad de dopamina, como ya vimos al principio en la diapositiva que les enseñé, en la hendidura sináptica por la inhibición de la recaptación tanto de dopamina como de noradrenalina, en las vías de gratificación del cerebro produciendo euforia. Eso es fundamental que ustedes lo conozcan. En esa vía mesolímbica, ¿no? La vía mesolímbica del circuito de la dopamina. Ahí es donde actúa. Tanto en el área tegmental ventral, en el núcleo accumbens, con proyecciones a la corteza prefrontal. ¿Qué pasa con el consumo crónico? El consumo crónico más bien produce ¿qué cosa? Una depleción de la dopamina, se depleta, y una hipersensibilidad compensatoria de los receptores dopaminérgicos o sinápticos, lo cual se traduce clínicamente en un deseo intenso de consumo y en los fenómenos de tolerancia y depresión de revuelta, ¿no? Entonces ahí es importante que nosotros conozcamos qué pasa en un paciente con depresión, con consumo crónico de la cocaína. Es todo lo contrario, ya no tiene el efecto excitador, sino de alguna manera puede disfrutar la dopamina. Otro factor que contribuye a la disminución de la dopamina es el incremento de la enzima tirosina hidroxilasa por el consumo de cocaína, que limita la síntesis de dopamina. También la depresión de dopamina tiene efectos inmunológicos y neuroendocrinos. La conducta alterada con excitabilidad y estado de vigilancia parecen estar mediados por el sistema noradrenérgico. Entonces, acuérdense que no solamente es la dopamina, sino también la noradrenalina que actúa, ¿ya? Después, la cocaína se absorbe por todas las vías de administración. 57% vía oral y 70% cuando es fumada. O sea, estamos hablando de la pasta básica, ¿no? Aspirada y endovenosa llega al cerebro en 30 segundos, mientras que fumada llega al cerebro en solo 5 segundos. El tiempo de vida media de la cocaína, y viene el tema, es de 1 a hora y media. Y se metaboliza en el hígado por polinesterasa plasmática, se convierte en metabolitos activos la benzoilmerlonina y el éster metílico de econina. Esos dos son los metabolitos de la cocaína. Cuando se asocia al alcohol, ahí viene una situación a veces nefasta, ¿no? Porque el sujeto puede tener problemas a nivel cardíaco, puede inclusive tener un desenlace fatal. Entonces se forma lo que dicen la etilcocaína, y eso puede provocar pues situaciones de riesgo en el sujeto. Entonces acá es una lámina que menciona, como les mencioné yo también al principio, como las situaciones de placer, como es el comer, el deleitarnos con un platillo que puede crear en nuestros sistemas de recompensa, ¿no? El sistema dopaminérgico puede generar pues una liberación de dopamina, ¿no? Sin embargo, al consumir cocaína, como ustedes se pueden dar cuenta, como esa inhibición de la recaptación puede hacer de que la dopamina pues se libere en tanta cantidad de que el sujeto ya entra en un estado de euforia, ¿no? Entonces son las situaciones muy diferentes que hay cuando el sujeto pues tiene dos circunstancias muy diferentes, ¿no? Ahora, ¿cómo es el tema de los efectos psicológicos y conductuales en el consumo de la cocaína? La cocaína, como ustedes saben, se comporta como una mina estimulante del sistema nervioso central y produce euforia. En ocasiones puede provocar disforia, quiere decir estados de irritabilidad, ansiedad y depresión. Pero por lo general, ¿qué cosa es lo que pasa con el sujeto cuando inhala cocaína? Pues entra en un estado de exaltación, de euforia, ¿no? La energía se incrementa
hay una sensación de despertar, de estar muy conectado con el entorno, y puede haber estado de grandiosidad con aumento de la autoestima. Entonces ahí ustedes pueden percatarse que un sujeto que llega en estado de intoxicación por cocaína puede generar un estado de hipomanía o de manía. Entonces hay que hacer esa disquisición diagnóstica cuando llega por emergencia un paciente en estado de exaltación. Podemos decir, o será un estado de manía con un problema bipolar, o se trata de un consumo de cocaína, una intoxicación, ¿no? Después tenemos una sensación de agudeza mental. Eso es lo que llaman los consumidores que se ponen hipercaptadores, ¿no? De pronto, como que las interconexiones interneuronales, según ellos, estuvieran hipercaptando todo, ¿no? Sensaciones, fíjense, sensaciones sexuales, auditivas, táctiles y visuales incrementadas. De ahí que algunas personas consumen cocaína para encuentros, digamos, intimidad sexual, ¿no? Entonces, según lo que se ve como resultado del estímulo de la cocaína, puede producir mucha excitabilidad en un momento dado. Hay como si fuera una meseta, llega a esa meseta y de ahí baja, ¿no? Pero es interesante para qué lo consumen algunas personas, ¿no? Inclusive hemos visto en las películas, en algunos, no sé si ustedes vieron una película que se llamaba Atracción Fatal, donde una de la actriz es Sharon Stone, que hace de una persona pues con una personalidad de esas limítrofes, ¿no? Entonces le gusta correr a toda velocidad estando alcoholizada, después se consume cocaína, desinhibida totalmente. Entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo es este tipo de personas consumen estas sustancias. Justamente son las que muchas veces hacen uso de las sustancias psicoactivas para tener eso que se llama estar al límite, ¿no? Lo que les gusta pues a esas personalidades border. Después tenemos incremento de la actividad motora, conductas estereotipadas, hay una anorexia, ¿no? Hay un momento en que el sujeto ya prácticamente no tiene ganas de comer. Incremento de la ansiedad, hay una hipervigilancia, inclusive con propensión a una paranoia, ¿no? Porque el sujeto se torna muy hipervigilante, disminución de la necesidad de sueño, posibilidad de retrasar sensación de fatiga. Entonces, ese es los efectos psicológicos y conductuales del consumo de cocaína. Los aspectos clínicos, ya ustedes lo han captado. La energía está incrementada, hay disminución del apetito, hay insomnio, hay aumento del rendimiento intelectual y físico, hiperactividad motora, verbal y diatoria. Entonces estamos hablando de un sujeto que está con elevación del estado de ánimo, hablador, como dicen que se les da por hablar más de la cuenta, y con ideas también aceleradas. O sea, hay como una estela de que el sujeto estuviera hipercaptador, ¿no? Hipercaptador, así se tipifican cuando están en consumo de la cocaína. Disminuye asimismo la fatigabilidad e incremento de los placeres en alerta. Entonces, realmente pues hay esa circunstancia, pero a veces es fugaz, no vayan a pensar que dura mucho esto. Ahí viene el problema del consumo, ¿no? Consume, tiene un tiempo de vida media y de ahí declina. Y a veces se tornan más bien ya irritables, ansiosos, muy ansiosos cuando ya dejan de tener la sensación primaria de la cocaína, ¿no? Después, dosis altas pueden producir ilusiones o alucinaciones auditivas, táctiles, visuales, estereotipadas, bruxismo y convulsiones.
Entonces estamos hablando ya de sobredosis. Gente que la historia del rock nomás habla de mucha gente que ha estado en consumo y se ha pasado pues, de una dosis y han podido llegar a situaciones ya de muerte, ¿no? Porque ahí por lo general imbrican el consumo de alcohol, marihuana, cocaína, es decir, ya pues llegan a una situación que ya el organismo no puede controlar eso, ¿no? Ahí viene el síndrome de abstinencia, que es algo que quiero que lo comprendan bien, porque estos son los criterios últimos del DSM-5. Entonces estamos hablando de un síndrome de supresión de la cocaína. Se habla de una interrupción o disminución del consumo prolongada. Hay un estado de ánimo disfórico. Entonces ustedes ya caracterizan el ánimo disfórico, ¿no? Un ánimo, el sujeto está ansioso, irritable y con una propensión a la depresión, a deprimirse. Entonces eso es lo que caracteriza el ánimo disfórico frente a la abstinencia. Estamos hablando de un sujeto que le suprimen la cocaína cuando ha estado consumiendo durante mucho tiempo pues, la sustancia, ¿no? ¿Qué más hay? Además de este ánimo disfórico, hay fatiga, hay sueños vívidos y desagradables, insomnio o hipersomnio. Fíjense, no necesariamente puede haber insomnio, también hipersomnio. Aumento del apetito, hay retardo o agitación psicomotriz. Y estos síntomas pueden causar un malestar significativo y hay en todo caso una disfunción a nivel laboral, social y académico. Entonces, eso es bien importante a tener en cuenta. Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni a otro trastorno mental. Sí. ¿Esto? Teoría terapéutica. ¿Teoría tiene? Sí. Ya estamos terminando. La clínica de la intoxicación aguda, vasoconstricción periférica, taquicardia, una serie de síntomas, digamos, físicos, incremento de la temperatura o incremento de la actividad física, hay euforia, hipervigilancia en ese cuadro de intoxicación. En intoxicación crónica, un embotamiento afectivo. ¿Se acuerdan que mencionamos la cocaína puede depletar la dopamina? Pues justamente se ve un estado de embotamiento afectivo, ¿no? Fatiga, sentimiento de tristeza, retraimiento social, psicomotor, hipotensión, bradicardia y debilidad muscular. Consecuencias médicas, fíjense todo lo que puede producir: necrosis septal por aspiración, insensibilidad oral, daños dentales, enfermedad vascular cerebral, malnutrición, pérdida de peso, deshidratación. Cuando es endovenoso, endocarditis, septicemia, vasculitis, una serie de enfermedades médicas, fíjense. Y el crack y la PVC disminuyen la ventilación pulmonar. Entonces puede dar una serie de alteraciones a nivel del árbol respiratorio. El embarazo y en trastornos mentales. Las embarazadas de desprendimiento de placenta en personas que están embarazadas y consumen cocaína, ¿no? En los niños, disminución del comportamiento interactivo. Es frecuente la comorbilidad con trastornos psiquiátricos. ¿En qué trastornos psiquiátricos? Se los dije ya: el trastorno afectivo bipolar, el trastorno de personalidad borderline. ¿Ya? En esos casos hay mucho consumo de cocaína y de sustancias psicoactivas. Aumento del riesgo relativo de suicidio. Efectivamente, un sujeto que consume cocaína pues está más proclive, y si tiene un trastorno psiquiátrico también secundario, pues está más propenso a un suicidio, ¿no es cierto? El tratamiento, que es la última lámina. Tenemos los agonistas dopaminérgicos que utilizamos acá, la armantadina y la bromocriptina, sobre todo la bromocriptina, utilizamos en el hospital. Y antidepresivos, como son los IRS, también utilizamos el bupropión, la venlafaxina y los tricíclicos. Entre los psicoestimulantes que estamos utilizando hoy en día está, les menciono, el modafinilo.
y la selegilina, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, la selegilina. También se utiliza la metanfetamina y el metilfenidato. Ustedes dirán, de Pancho me lo meto a Francisco, a la misma cosa. Bueno, metilfenidato no utilizamos porque es muy delicado, porque puede llevarlo a otra dependencia química, pero sí podemos utilizar modafinilo, que es un estimulante del sistema nervioso central. Y también tenemos que utilizar antipsicóticos como son la risperidona, la olanzapina, el aripiprazol o la quetiapina. Yo prefiero la quetiapina, me va mejor con la quetiapina porque tiene una acción sedante. Y los anticonvulsivantes son también la regla. Es importante utilizar ya sea carbamazepina, gabapentina, que controla muy bien la ansiedad, la lamotrigina, que es justamente para los estados depresivos, topiramato, para cuando hay consumo de cocaína y alcohol, el topiramato va muy bien, y el valproato cuando hay alteraciones de la conducta con agresividad, impulsividad, entre otros. La naltrexona también la mencionan acá, ¿no? A tu pregunta que hacías, acá por ejemplo un fármaco que se utiliza en el alcohol también lo utilizan en cocaína, entonces la naltrexona y el disulfiram como método aversivo, pero en realidad no la utilizamos en el Amelara, sin embargo lo menciono. Muy bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?